Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las clases de pediatría, el curso de urgencias y emergencias. Hoy continuamos con lo que habíamos dejado la semana pasada. Si, si bien recordamos un poco, era toda la cuestión respiratoria. Habíamos visto algo de asma bronquial en algún momento también. Ya venimos viendo varias clases de todo lo que es respiratorio. Hoy nos va a tocar neumonía, ¿sí? Así que bueno, neumonía básicamente es la infección del parénquima pulmonar a través de algún microorganismo que produce una infección, ¿sí? Es muy habitual en los niños, puede producir complicaciones específicas desde las vías respiratorias, eh, básicamente la sintomatología, fiebre, podría llegar a presentar dolor torácico, disnea, esta disnea, esta fiebre le va a dar mayores complicaciones al paciente. Eh, y bueno, eso es lo que hay que ir tratando, hay que ir trabajando sobre la sintomatología para evitar que, que aumente la dificultad respiratoria, que aumente el riesgo de vida del niño, ¿sí? Por eso tenemos que trabajar mucho sobre la parte respiratoria, mucho sobre la solución de la sintomatología, ¿sí? Como descender la fiebre, calmar la disnea, a veces requiere administración de oxígeno, a veces hay situaciones en las que el niño puede llegar a ser tratado con medicación vía oral, depende del grado, el nivel que tenga de enfermedad, de neumonía, podría llegar a ser tratado con medicación vía oral, antibióticos vía oral, o en el peor de los casos ya requeriría la colocación de una vía y la administración de antibióticos en una institución de salud como es un hospital, ¿sí? En primera instancia lo atendemos en la guardia, una vez se va solucionando la situación aguda, pasaría a una sala de internación de pediatría, ¿sí? Bueno, definiendo qué es la neumonía, ya lo habíamos dicho en un momento, que es la inflamación del parénquima pulmonar debido a una infección por algún microorganismo. Puede aparecer como enfermedad primaria o secundaria tras un proceso respiratorio anterior. Esto de enfermedad primaria o secundaria tiene que ver con que mm, puede ser causa de alguna otra complicación, alguna otra enfermedad que haya producido una disminución en las defensas del huésped, en las defensas del cuerpo de la persona, del organismo. Entonces, al existir esa baja en las defensas, el organismo se vuelve más susceptible, y en ese caso podría llegar a aparecer como un proceso secundario una infección del parénquima respiratorio, una, una neumonía, ¿sí? A razón de, podría ser una baja en las defensas. Pacientes que ya tienen patologías previas como HIV, ¿sí? Pacientes trasplantados también, tienen mayor susceptibilidad. Pacientes con enfermedades respiratorias, pacientes diabéticos, ¿sí? Ya tienen mayor susceptibilidad a presentar eh, enfermedades sobreagregadas a su patología de base. En este caso estaríamos hablando de una situación de enfermedad secundaria. Secundaria, que es lo que va a producir la neumonía, ¿sí? Hay una clasificación de la neumonía, se clasifica según su origen, se puede clasificar en neumonía adquirida en la comunidad o neumonía nosocomial. La neumonía adquirida en la comunidad es la que aparece ya fuera de la institución de salud, el paciente ingresa con este diagnóstico hasta 24, 48 horas de ingresado a la institución sanitaria, se consideraría que es una neumonía adquirida en la comunidad. Pasada las 48 horas, si presentara una neumonía ya estando internado dentro de la institución de salud, se podría considerar neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Estos son parámetros aproximados, ¿no? A veces se puede considerar un poco diferente, pero más o menos esta sería la idea de cuándo es neumonía adquirida en la comunidad,
extrahospitalaria, y cuando es neumonía nosocomial, es decir, intrahospitalaria. Generalmente lo que es la neumonía intrahospitalaria ocurre en niños que ya tienen patologías de base, ¿sí? Patologías que van a favorecer esta baja en las defensas, como lo habíamos dicho, HIV, diabetes, pacientes con enfermedades respiratorias previas, asma bronquial, van a tener mayor susceptibilidad, mayor posibilidad de enfermarse, ¿sí? Bueno, pacientes inmunodeprimidos, como dice ahí, pacientes que han sido entubados también. Después de la intubación, el huésped queda susceptible, queda con algunas lesiones, o incluso quizás se ha introducido sin querer algún microorganismo dentro de las vías respiratorias, y eso le da mayor posibilidad de presentar una neumonía, ¿sí? Eh, este tipo de neumonía, la neumonía nosocomial, tiene peor pronóstico que la neumonía adquirida en la comunidad. ¿A qué se debe esto? Básicamente tiene que ver con que los microorganismos, las bacterias que van a atacar al niño, eh, las bacterias que son adquiridas dentro del ámbito hospitalario, tienen una resistencia mayor, tienen mayor poder infectivo, mayor poder, son más letales, ¿sí? Por eso es que tienen un peor pronóstico que las adquiridas en la comunidad. Imagínense nosotros nuestra situación, que estamos muchas veces atendiendo pacientes en salas de urgencia, en unidades de internación del hospital, ¿no? Como nosotros, como enfermeros, eh, muchas veces tenemos que resolver situaciones y estamos en contacto con muchos microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos nos están atacando todo el tiempo y nosotros estamos en contacto y generamos alguna especie de defensa un poco más que otra persona que no está dentro del ámbito hospitalario. Por eso mismo, los niños que ingresan en el ámbito hospitalario mayormente no están acostumbrados a estos microorganismos que son mucho más fuertes, mucho más resistentes, y cuando infectan a un niño, por eso se habla de neumonía nosocomial, producen mayor daño, mayor riesgo para la vida de la persona y generan un peor pronóstico. Bien, hay factores predisponentes para la neumonía. Entre ellos tenemos la edad, características inmunológicas, el estado nutricional. Fíjense, en el estado nutricional también favorece que la persona que el niño tenga mayores defensas contra los microorganismos, ¿sí? Si no está bien nutrido, no va a tener unas defensas adecuadas, ¿sí? Las características inmunológicas también tienen mucho que ver. Los niños pequeños, respecto de la edad, los niños pequeños también tienen mayor predisposición a las neumonías, ¿sí? Hay épocas del año, como invierno, otoño, que por las bajas temperaturas muchas veces el niño se encuentra más expuesto a presentar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Como de este tipo de enfermedad respiratoria, como la neumonía. Hay baja de defensa, sumado esto a la mala nutrición, ¿sí? Es como que todo se engloba dentro de un mismo círculo, y eso va produciendo mayores factores predisponentes. Si juntamos todos estos en uno, son más los factores predisponentes aún, ¿sí? Enfermedades subyacentes, como ya habíamos dicho, inmunodeficiencias, diabetes, enfermedades respiratorias previas como asma bronquial, el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico también muchas veces tiene que ver con eh, casas poco ventiladas, casas con una calefacción a veces deficiente, donde tienen pocas mantas para taparse, donde hay quizás paredes no revocadas, donde puede llegar a entrar aire, ventanas sin vidrios, muchas situaciones, humedad que misma que brota de los pisos, eh, pisos que no tienen contrapiso, no tienen ningún tipo de protección, prácticamente en la tierra, entonces es mayor la humedad, la subida de humedad que hay,
y esa humedad va a repercutir en problemas respiratorios, que a la vez les va a producir una baja de defensa y, bueno, y la enfermedad que bueno, va a sobrevenir, que es la neumonía en este caso. Enfermedades respiratorias previo y generarían neumonías. Como que todo va entrelazado, todo se entrelaza una cosa con la otra y genera este diagnóstico. Los microorganismos más frecuentes son virus sincicial respiratorio, este es muy frecuente, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y micoplasmas. Bien, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Las características epidemiológicas, la edad, la clínica, el hemograma y las radiografías de tórax. En la radiografía de tórax, bueno, se va a detectar precisamente la neumonía, ¿sí? En el hemograma, bueno, el recuento de glóbulos blancos elevado, que es indicativo de algún tipo de infección. En cuanto a la clínica, vamos a observar el aumento de la frecuencia respiratoria, quizás muchas veces respiraciones superficiales, eh, el aumento de la temperatura en el caso de tener fiebre, utilización de músculos accesorios, retracción, ahí estaría, cuando hablamos de músculos accesorios, hablaríamos de la retracción costal, aleteo nasal, dependiendo de la edad del niño, como decíamos en niños pequeños, las complicaciones respiratorias son aún más graves, ¿sí? Las características epidemiológicas, son varios de los factores a tener en cuenta a la hora de valorar al paciente eh, con una neumonía o con la posibilidad de tener un diagnóstico de neumonía. Presentación clínica, estos son los signos y síntomas que puede llegar a presentar el niño. Fiebre, disnea, taquipnea, tos, deterioro del estado general. En algunas ocasiones solo presenta decaimiento y fiebre. Hay niños que cursan una neumonía y muchas veces no tienen fiebre, no tienen disnea, no tienen taquipnea, no tienen tos, pero sí puede haber un decaimiento general, ¿sí? Un decaimiento general y quizás a veces presentan fiebre y a veces no. Yo tengo un caso particular propio. Mi hija tiene 9 años. En su momento, cuando hizo una neumonía, tenía 7 años, si mal no recuerdo. Y ella tenía una neumonía, no tenía fiebre, no tenía dificultad respiratoria. Era un caso atípico, ¿no? Era una neumonía de un caso atípico que se llama. Porque no presentaba ninguno de estos signos y síntomas que estamos hablando. Ella sí presentaba disnea, pero cuando hacía alguna actividad física, cuando corría por alguna actividad física del colegio. Y bueno, se diagnosticó a través de una placa que se hizo de rutina, al no encontrarle ninguna sintomatología, pero sí que se agitaba regularmente cuando hacía una actividad física, el pediatra decide hacerle una placa de tórax, y en la placa de tórax se detecta el pediatra que sí, que tenía neumonía. Así que esto que uno dice, bueno, no, pero estos casos no son tan habituales, a veces sí a veces pueden llegar a aparecer más habituales de lo que uno piensa. Y se los digo Como a yo por veces te esto. aparecen todo, como a veces te aparecen todos los síntomas. En el caso de mi nena, por ejemplo, que es de caer con neumonías repetitivas internada, ella siempre tiene fiebre, taquicardia, Sí, o sea, tos, secreciones, o sea, y usa los accesorios músculos de los accesorios. músculos. Claro, sí, tal cual, para poder respirar. Ah, Igual ella ya está ventilada, tiene traqueotomía y está ventilada. sí, sí. Igual, pero bueno, cuando cae internada se le junta todo. Claro, pobre, le aparece todo. Más que ella ya es un huésped susceptible, lo que decimos, ¿no? Ya Claro, claro, tal tiene, cual. De una seguramente, patología crónica, claro. ¿Qué enfermedad tiene? una encefalopatía crónica no evolutiva. Ah, claro, y eso también generó algunas dificultades respiratorias, por eso la traqueostomía. Claro, Tal cual, tal cual. Las traqueotomías se le hicieron porque tuvo muchas neumonías repetitivas y bueno, aparte claro. tiene bullas en el pulmón, así que es más complicado todavía. Ay, pobre, claro. ¿Qué edad tiene? 12 años. Ah, mire.
Ah, y usted estudió enfermería justamente para darle mejores cuidados a ella, ¿no? Como... Sí, la verdad que sí. Ah, mire. Bueno, siempre yo digo, ¿no? Una de las ventajas a veces de ser enfermeros que podemos ayudar a nuestra familia, ¿no? A nuestros familiares directos. Son las ventajas, los pros y los contras de ser enfermeros, ¿no? Pero bueno, como decíamos, eh, puede aparecer algún síntoma, pueden aparecer ninguno o pueden aparecer todos, como es en el caso de su hija. Bien, comienzo insidioso de la enfermedad. Ya es como que aparece muy como de golpe, así, ¿no? Y fuerte, y con síntomas fuertes. Hablaríamos de febrícula, cefalea, mialgias, fotofobia y síntomas gastrointestinales, que esto sería más ocasional. Bien, complicaciones de lo que es la neumonía, las complicaciones, tenemos formación de abscesos, derrame pleural o pericárdico, neumotórax o sepsis. Estas son complicaciones ya como más graves, todo esto, ¿no? La sepsis generalmente, que es una infección generalizada, ya es cuando no se resuelve una infección como es una neumonía, no se puede resolver adecuadamente, entonces ya pasa no solo a los pulmones, sino que ya ocupa otros órganos, ¿sí? Ya complicando mucho más el cuadro. Bueno, el derrame pleural o pericárdico, todo eso incluso dificulta la expansión de los pulmones adecuadamente, ¿sí? El neumotórax también dificulta la expansión adecuada de los pulmones. Si sumamos todo esto, bueno, hay un riesgo importante de vida. Bien, acá tenemos un absceso pulmonar, como para que lo puedan ver a nivel gráfico, ¿no? Esto se lo imaginaban, no sé, quizás se lo imaginaban en la piel, en una lesión, un absceso, bueno, imagínenlo a nivel pulmonar, toda la dificultad que va a producir a nivel intercambio gaseoso este absceso pulmonar. Es un daño bastante importante, muy importante, ¿sí? Acá un poco traje también lo que es la definición del absceso pulmonar. Es una lesión del parénquima pulmonar debido a una infección por organismos piógenos donde existe inflamación, supuración, necrosis y formación de una o varias cavidades. Una cavidad como la que se está formando acá. Acá tenemos el derrame pleural, atelectasia. En el derrame pleural también se produce atelectasia, que es el colapso de los alvéolos, ¿sí? Este sería el pulmón sano y este es el pulmón con derrame pleural. Aparece este líquido en el espacio interpleural. Fíjense en que acá en este gráfico, esto lo que es todo lo que cubre este pulmón, que es el pulmón derecho, es lo que es la pleura. Recuerden que hay una pleura visceral, que es la interna, una pleura parietal, que es la externa, y entre medio es el espacio, se encontraría el espacio pleural, ¿sí? Cuando este espacio pleural presenta alguna lesión, ya sea por una neumonía, esta lesión permitiría que ingrese líquido, en este caso, dentro del espacio pleural. Por eso se llama derrame pleural. En el derrame pleural lo que se caracteriza que como es líquido lo que se junta, se aparecería en la base de los pulmones, ¿sí? En el derrame pleural. O también llamado, podría ser un hemotórax también. Si fuera neumotórax, neumo de aire, aparecería el neumotórax en la zona alta, ¿sí? En los vértices pulmonares. Y ahí se tendría que colocar un drenaje en la altura de los vértices. En este caso, como es líquido, se colocaría un drenaje a nivel base pulmonar, las bases pulmonares. Bien. Bueno, perdón, me estaba adelantando un poco en los temas. Otro tema, bueno, a considerar
es el neumotórax, que acá estaría graficado el neumotórax. Fíjense en cómo el pulmón, en este caso el pulmón izquierdo, cómo está colapsado, ¿sí? Bueno, criterios de hospitalización. Tenemos menores de 12 meses de edad, ya sería un criterio de internación ante una neumonía. Aspecto tóxico, cuando estaríamos sospechando una sepsis, más que nada, ¿no? Cuando hay una dificultad respiratoria bastante importante, la presencia de derrame pleural, enfermedades subyacentes como inmunosupresión, cuando hay un deterioro clínico mientras se recibe el tratamiento antimicrobiano ambulatorio. Cuando hablamos de tratamiento antimicrobiano ambulatorio, estamos hablando básicamente de antibióticos vía oral. Cuando este tratamiento antibiótico vía oral, supongamos que pasaron unas 48 hasta 72 horas y el paciente que ya está recibiendo antibióticos en su domicilio continúa con fiebre, bueno, en ese caso habría que pensar en un tratamiento endovenoso, ya no vía oral, sino más bien endovenoso. Que el tratamiento endovenoso se hace en la internación, en una sala de internación. Pensemos en una vía intermitente o una vía con un plan de hidratación parenteral, dependiendo del caso del paciente. Podría resolverse con una vía intermitente si no tendría otra complicación más. Deterioro clínico mientras se recibe el tratamiento antimicrobiano ambulatorio, bueno, ya lo acabamos de decir. Imposibilidad de cumplir el tratamiento ambulatorio. Pasa que también por situaciones socioeconómicas, ¿no? Situaciones particulares de la familia, quizás no pueden cumplir con un tratamiento ambulatorio adecuado, entonces en ese caso se sugeriría la internación del niño para hacer un tratamiento adecuado dentro de una institución sanitaria. Bueno, intervenciones de enfermería, asegurar el aporte de oxígeno, monitorizar la saturación de oxígeno mediante la pulsioximetría, el famoso saturómetro. Nosotros tenemos el saturómetro, pero bueno, en las instituciones de salud también hay otro aparato que es como el saturómetro, pero un poco más complejo. Sería ya de uso en las instituciones sanitarias. Y administración de oxigenoterapia. Eso para asegurar el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno lo hacemos, bueno, a través de máscara nasal, cánula nasal, máscara simple, máscara de Venturi, máscara de reservorio. Y bueno, entre medio se va valorando la saturación de oxígeno para ver que ésta esté dentro de los límites normales. Recordemos que una saturación de oxígeno menor a 93% es criterio de internación, ¿sí? Mayor del, supongamos, un 94%, podría no ser necesaria la internación, pero hay que valorarlo en conjunto con la clínica del paciente. Bien, mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, posición semi-Fowler, oxígeno humidificado, aspiración de secreciones si fuera necesario, fisioterapia respiratoria y drenaje postural. Esto como para mantener las vías respiratorias permeables, ¿sí? Oxígeno humidificado. Bueno, la posición semi-Fowler es para ayudar a una buena ventilación, una ventilación adecuada, ¿sí? Sin sobreexigir los pulmones. El oxígeno humidificado ayuda también a fluidificar las secreciones con la posibilidad de expectorarlas y limitar la posibilidad eh, de, de incrementar un problema respiratorio, ¿sí? Y disminuir la posibilidad de sobreagregar una neumonía sobre la que ya tiene, complicarlo más y hacer que siga la neumonía. Por eso es necesaria la aspiración de secreciones. Ojo, porque dice si fuera necesario. En el caso de que el niño no pueda expectorar por sus propios medios, o no pueda
liberar las vías respiratorias de las secreciones, en ese caso, solo en ese caso, sería necesario utilizar la aspiración de secreciones, porque si no sería invadirlo, más de la cuenta. Fisioterapia respiratoria y drenaje postural, percusión, palpación, ¿sí? Eso sería fisioterapia respiratoria, vibración, ¿sí? Y drenaje postural, los cambios de postura, como para ayudar a que elimine las secreciones también. Control de signos vitales, bueno, parte de los cuidados de enfermería, ¿no? Pesar para calcular la dosis de medicamento, fiebre, si tiene fiebre podemos colocarle medios físicos o antitérmicos. El peso se utiliza para el cálculo de las dosis, que después el pediatra hace el cálculo de la dosis. Y si fuera que el paciente tiene algún nivel de deshidratación y se considera la colocación de una vía periférica con plan de hidratación parenteral, ahí ya tendremos que hacer control de ingresos y egresos, control de líquidos, balance de ingresos y egresos. Dentro del trabajo de enfermería, las intervenciones de enfermería, de balance de ingresos y egresos, es lo que se hace, es el peso diario. Bien, la deshidratación, asegurar el aporte hídrico. ¿Deshidratación vimos? Les pregunto porque no recuerdo ahora. Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, la deshidratación es un problema potencial por la menor ingestión de líquidos. ¿Sí? Entonces, acá dice lo que habíamos hablado hace un ratito, que era la realización de balances, valorar signos de deshidratación, ¿sí? Se utilizaría el signo del pliegue, ver la piel si está adecuadamente hidratada, ¿sí? Si hay llanto con lágrimas o no, en el caso de que llore, los niños en pediatría siempre lloran y sobre todo si le vamos a colocar una vía. Así que hay muchas posibilidades de valorar eso. Recolección de muestras antes de administrar el tratamiento antibiótico, esto es importante también, ¿no? Muestras de sangre a través del hemocultivo, esputo, en mayores de 5 años y en menores de 5 años se hace un frotis faríngeo. Acá estaría faltando un sedimento urinario y un urocultivo como agregado para la recolección de muestras. Se tiene que hacer antes de la administración de antibióticos, ¿sí? Bueno, administración de antibióticos, antibióticos de amplio espectro, en los lactantes y en niños muy afectados o con distrés respiratorio. Administrar broncodilatadores en caso de sibilancias, como, bueno, beta 2, salbutamol, nombre comercial. Obviamente es el beta 2 lo que tienen que usar, ¿no? No administrar medicamentos antitusígenos. ¿Por qué no tenemos que administrar antitusígenos? ¿Se les ocurre? No lo entendí, profe. ¿Que no administrar qué? Antitusígenos. ¿Por qué piensan que no se debiera administrar antitusígenos? Bueno, vamos a pensarlo entre todos. La tos es un reflejo natural de defensa del organismo. Entonces, si nosotros le administramos una medicación para que no tosa, estamos evitando un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso no se debe administrar antitusígenos. ¿Se entiende, no? No le escuché, profe. ¿Me escuchan? Sí, se entiende. Ah, se Sí, sí. entiende. Pero hay alguien que no me escuchó Ahora sí. igual. Yo, Eh, profe, no lo había escuchado lo que dijo. Está bien, no, yo preguntaba de la administración de antitusígenos, ¿por qué no se debe administrar? ¿Vieron el niño que tose, tose, tose? No hay que administrar antitusígenos, porque la tos es un mecanismo de defensa. Entonces, si nosotros le sacamos ese mecanismo de defensa, vamos a favorecer que el niño siga generando secreciones, que no las pueda expectorar y complicar aún más la neumonía o el cuadro respiratorio.
¿Se entendió ahora? Sí, sí. Bárbaro. Gente, nos queda 1 minuto, así que yo corto y volvemos a entrar, así doy la otra parte de la clase, ¿sí? Bárbaro. Corto y Ok. volvemos a entrar, ¿sí? Gracias. Dale.